Lucas capítulo 17. Vamos a terminar el capítulo 17. Hemos visto en el capítulo 17 varias cosas. Una, Jesús empieza el capítulo diciéndoles, es imposible que no vengan tropiezo en su vida cristiana, pero cuidado con que sean ustedes los que hagan tropezar a otros. O sea, no lo hagan. Y no solo eso, sino que nos anima a amar a los demás, a no hacerlos tropezar, a perdonarles las veces que sean necesarios. Nos anima a esta fe que hemos depositado en Jesús, no importa qué tanta fe sea, sino en el lugar correcto, que entonces esa fe arranque la falta de perdón y ponga amor en nosotros. No solo vimos eso, sino también vimos cómo ser un siervo y cómo servir. Y la semana pasada te animaba a eso, que si Dios te ha salvado y te ha rescatado y has entendido el evangelio, entonces ahora agradecido puedas servir. Otra de las cosas es que vimos un hombre agradecido con estos 10 leprosos. Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa agradecido y rindiendo su vida a él. Y entonces, aparte de ser sano físicamente, es sano espiritualmente, y Jesús le dice, tu fe te ha salvado. Pero la última porción del capítulo 17 habla de algo muy importante en la Biblia, uno de los temas centrales de la Biblia. Por supuesto que lo que más nos gusta escuchar acerca de la Biblia es el amor de Dios y su gracia y su perdón. Pero de algo que habla el último capítulo es algo que a veces se nos olvida recordar, y es que Dios es amor, pero también Dios es justo, y que un día habrá un juicio. Algo de lo que más habla Lucas es del reino de Dios, y nos va a hablar de la venida del reino de Dios. Pero antes de empezar el capítulo, quisiera explicarte y que tengas en tu mente qué es el reino de Dios. Creo que ya lo he explicado algunas otras veces, pero para que lo tengas fresco. El reino de Dios es donde todo será restablecido, donde seremos totalmente restaurados, sanados, donde las cosas van a ser como siempre debieron haber sido, donde por fin habrá justicia, paz, amor. El reino de Dios es lo que tanto anhela nuestra alma. Por eso nos quejamos hoy y por eso estamos insatisfechos, por ver la injusticia de este mundo, la imperfección de este mundo, la imperfección incluso en nosotros. Jesús vino predicando el reino de Dios, y Juan el Bautista decía esto: el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntanse. Y cuando Jesús vino a esta tierra, lo que le llama la Biblia la primera venida, Jesús vino como siervo y se humilló y se entregó y murió en una cruz. Pero la segunda venida de Jesús a la tierra, que es algo que también habla la Biblia, vendrá como el rey. Y entonces juzgará todas las cosas. Y entonces restablecerá todas las cosas. Y será eso, la venida del reino de Dios, del reino de los cielos. El problema era que en este entonces ellos, el reino que esperaban era un reino físico, era un reino material, era un reino político. Si te acuerdas la historia, es que Israel está subyugado ante los romanos. Israel odia a Roma, odia que los tenga así, con un pie en el cuello. Y ellos tienen la promesa del Mesías, pero lo que ellos esperan es un Mesías que simplemente les quite el dominio de Roma y que ellos puedan ser una nación importante, la nación de Dios.
con una mirada tan terrenal en las cosas. Por eso cuando Jesús viene y no hace ninguna de esas cosas, le sabe a poco. Versículo 20 del capítulo 17. Preguntado por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo. Entonces los fariseos tienen esta duda. ¿Cuándo o cómo o dónde será que aparecerá esta revolución política o civil que va a ser el Mesías para en contra de Roma? Esa era su idea. ¿Cuándo? Esperaban una revolución contra el César. Pero lo que vemos en toda la Biblia es que Jesús no vino a hacer una revolución contra ningún gobierno, sino vino a hacer una revolución en el corazón. A cambiar las cosas desde adentro. Jesús dice una y otra vez, mi reino no es de este mundo. Mi reino no tiene ambiciones terrenales. Y ellos por eso rechazaban a Jesús, porque no era lo que esperaban. Jesús era mucho más y es mucho más que eso. Y de repente podrías estar aquí con las expectativas equivocadas y que Jesús no sea lo que tú esperas. Que solo esperes un Jesús que te ayude en el aquí y en el ahora. Y que su reino sea de este mundo para que te vaya bien y tengas una buena vida. Pero Jesús no vino a eso. Jesús no vino a que simplemente tengas una buena vida y termines tu carrera y te cases y tengas tu familia y eso es Disney. Jesús vino para darte vida abundante y vida eterna y trasladarte de las tinieblas, del pecado, a su luz admirable, al reino de su amado Hijo, al reino de Dios, al reino de los cielos, donde por fin todo será restablecido, donde tú serás totalmente restaurado, donde por fin habrá paz y justicia, porque Él reinará. Todo lo que nuestra alma anhela se encuentra en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Pero los fariseos tienen esta pregunta: ¿cuándo viene el reino que esperamos? Y mira cómo responde Jesús en el versículo 20. Jesús conoce sus corazones, sus intenciones y les dice: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Esto quiere decir que no va a haber, no van a saber cuándo va a ser la venida de Jesús, la segunda venida como rey, que no va a haber la revolución que ellos esperan, que están totalmente equivocados en su manera de pensar acerca del reino de Dios. Jesús les va a decir: el reino de Dios no es lo que esperan, es mucho mejor, es mucho más de lo que esperan. Te pido por favor que no estés buscando el reino de Dios en cosas de este mundo. Versículo 21. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. O sea, es algo que no puedes decir: mira, ahí viene, ellos esperaron, ahí viene la revolución contra los romanos, ahí viene lo que tanto hemos anhelado que nos dé Dios, que nos salve de esto, del aquí y del ahora. Jesús les dice: el reino de Dios está entre vosotros. Ahora Jesús dice eso, ¿por qué? ¿Por qué el reino de Dios está entre ellos? Porque el rey del reino de los cielos está entre ellos. Jesús está delante de sus ojos, el rey del reino de los cielos, pero no pueden verlo o no quieren verlo. Delante de ellos está la vida y lo que sus almas y tanto anhelan, y simplemente no quieren verlo. No les es suficiente lo que ven.
Ellos deseaban el reino de Dios, los fariseos, lo que ellos pensaban que eran el reino de Dios, pero rechazaban al rey de ese reino. No puedes desear el reino de Dios y rechazar al rey. No puedes en tu alma desear todas estas cosas y simplemente no obedecer a la voz de Jesús. Jesús les dice, he aquí el reino de Dios está entre vosotros. El rey está entre ellos. Y una buena pregunta es si el reino de Dios ya llegó a tu corazón. Si ese es tu destino y ese es tu lugar. Si ya te diste cuenta que el rey de ese reino es Jesús y ya corriste a Él. O si estás buscando el reino de Dios y su justicia. ¿O qué estás buscando? Es lo peor que te podría pasar, como le pasa a los fariseos, que el rey de ese reino esté delante de ti y no lo puedas ver y no lo puedas seguir. Y ahí están anhelando algo mejor, anhelando el reino, pero no anhelando a Jesús, sino rechazándolo. Versículo 22. Y dijo a sus discípulos, ahora se voltea a sus discípulos. Esta respuesta es para los fariseos, los que no han creído en Él, los que le rechazan. Y de repente Jesús fija su mirada con sus discípulos, los que sí creen que es quien dice ser, que sí le reconocen como el rey de este reino, aunque no haya sido lo que esperaban. Muchos de ellos, los discípulos, llegaron esperando otra cosa de Jesús, esperando igual este reino político y esta ayuda en el aquí y en el ahora, en las cosas de este mundo, pero encontraron en Jesús que Jesús era mucho más que eso. Y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Otra vez eso está hablando de la segunda venida de Jesús. La primera fue como un siervo, la segunda será como un rey en victoria, victorioso. Y se voltea y les dice esto porque como discípulos, Jesús va a morir y va a resucitar al tercer día y va a ascender a los cielos y con la promesa de que regresará. Pero como discípulos ellos van a tener que sufrir mucho en su caminar. Van a sufrir pruebas y dificultades, persecución. Muchos de ellos van a ser asesinados por este mensaje. Por eso Jesús se voltea y les dice, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre. O sea, desearán que Jesús regrese. Alzarán sus ojos a los cielos y dirán, Señor, ven pronto. Dice, y no lo veréis. Anunciándoles que van a ser perseguidos por este mensaje. Versículo 23. Y os dirán, helo aquí o helo allí. No vayáis ni lo sigáis. En la historia del mundo ha habido muchas personas que se han proclamado como el Mesías. ¿Puedes imaginar eso? En este tiempo, en estos últimos 20, 30 años no ha habido casi nadie, pero ¿te imaginas que alguien aquí en Semilla, alguien se parara y dijera, yo soy el Mesías y regresé por mi pueblo? O sea, imagínate, ha habido gente en la historia que se ha atrevido a afirmar eso. Y Jesús advierte contra eso. O sea, no vayáis, o sea, cuando escuches
yo soy el Mesías. No vayáis ni lo sigáis, o sea, no hagas caso de esas cosas. ¿Por qué? Mira lo que dice. Versículo 24. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. ¿Has visto caer un relámpago? Antier hubo relámpagos y truenos, ¿los escuchaste? Pero ¿has visto cómo cae uno? ¿Crees que un relámpago pase desapercibido? Todo lo contrario. Un relámpago se nota, hay un estruendo, es evidente. Y puedes ver así cómo sale desde el cielo y cae. Jesús pone este ejemplo y mira, y dice eso. O sea, está diciendo, van a desear que venga. Cuando escuchen que alguien es, que está ahí, que está por allá, no crean eso. Dice, ¿por qué? Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Quiere decir que la segunda venida de Jesús será como un relámpago de repente y evidente. Quiere decir que todos le verán, que todos sabrán que Él es Jesús, que Él es el Rey. Los que nunca habían creído por fin verán con sus propios ojos. Dice que se parará en el monte de los olivos y todo ojo le verá. A veces como joven tal vez estos temas ni los conocías, ni sabías cómo que hay una segunda venida, de qué estás hablando. Por eso necesitas conocer tu Biblia y leerla y ver cuál es el calendario de Dios para lo que sigue. Y casi todas las profecías en la Biblia se han cumplido, solo falta algunas de los últimos tiempos. Y una de esas es la segunda venida. Jesús regresando como Rey y Señor de todo. Todo ojo le verá. Versículo 25. Y Jesús dice, pero primero, o sea, antes de estas cosas, les está hablando del futuro, les está hablando de lo que va a pasar antes de estas cosas, pero primero es necesario que padezca mucho. Jesús dice, primero la cruz. Primero, y fíjate cómo dice, es necesario. Primero es necesario que padezca mucho. No solo eso, sino y sea desechado por esta generación. La cruz es necesaria para que tú y yo podamos entrar al reino de los cielos, al reino de Dios. Porque lo que la cruz hace es que abre la puerta. Y solo así tú y yo, a través del sacrificio de Jesús, tenemos entrada. Jesús dice, pero primero es necesario que padezca mucho. O sea, y cuando dice padecer mucho, es padecer mucho. A veces no alcanzamos a dimensionar lo que fue la cruz. No solo para Jesús siendo Dios mismo, sino para cualquier hombre. La cruz no solo era vergonzosa, sino era cruel y dura. Era un castigo inhumano. Los romanos se gloriaban de ese castigo.
Era su sello. Los peores hombres por eso morían en una cruz. Y Jesús primero nos habla del futuro, de su segunda venida y de cómo va a regresar como rey, pero primero tiene que ser siervo y ser desechado. Y escupido y golpeado, y los soldados le tapaban la cabeza y le pegaban con una caña y le decían: si tú eres Dios y eres Jesús, a ver, dinos quién te pegó. Y le pusieron una capa púrpura con la espalda abierta por las heridas. Y si alguna vez has tenido una pequeña herida en la rodilla o en el pie y se te pega el pantalón o algo, ¿sabes cómo duele arrancarlo? Imagina la espalda. Y le pusieron una capa púrpura y se la arrancaron. Ese es el precio de mi entrada al reino de Dios. Y luego fue clavado en una cruz y los clavos atravesando entre sus manos. Que eso después de un rato de estar colgado, es los clavos atravesando los nervios, es como si te estuvieran electrocutando. Y luego la corona de espinas. Jesús dice: pero primero, antes de que regrese como rey y por fin estemos así en el reino de Dios, plenos, primero la cruz. Porque era la única manera de salvarnos, de llevarnos a ese lugar que nuestra alma tanto anhela. Versículo 26 nos dice un poco cómo va a ser. Y la historia en la Biblia nos dice un poco cómo va a ser ese día. Como fue en los días de Noé. Si te sabes la historia de Noé, sabes lo que pasó. Dice: como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Cuando Jesús regrese como rey, será la restauración de todas las cosas, pero también el juicio. Y en los días de Noé fue eso. La maldad se había multiplicado tanto que era tan normal para ellos. Mira lo que hacían: comían, bebían, se casaban. Nadie se hartaba de la maldad. Y Dios decide juzgar, pero da una esperanza para ser salvos. Y dice a Noé: construye un arca para que puedan ser salvados del juicio que yo traigo. Y Noé tuvo que creerle a Dios y construir un arca cuando no había llovido. Nunca. Y todos se burlaron de él. Por eso mira, si tú estás hablando de Jesús en tu escuela o con tus amigos y se burlan de ti, no importa. Si uno entra en el arca, será suficiente. Y ahí ves a Noé anunciando que entren al arca para que sean salvos. Y solo se salvó su familia y los animales. Y si te acuerdas, Dios cerró la puerta del arca cuando empezó a llover. Y llegaron corriendo: ábrenos. Y ya era demasiado tarde.
Jesús dice, como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Juicio. La destrucción precede a su venida. No escucharon el mensaje. Fue demasiado tarde para ellos. Versículo 28 da otro ejemplo. Asimismo como sucedió en los días de Lot. Eso también está en Génesis. Comían, bebían, compraban, vendían y plantaban, edificaban. Lot vivía en una ciudad llamada Sodoma y Gomorra, que era una ciudad totalmente liberal, donde la maldad se había multiplicado en tal manera que dice que era hombres con hombres y mujeres con mujeres. ¿Y no te suena hoy eso? Pero la maldad ya era algo normal entre ellos. No tenían temor de Dios, era oscuridad total. Versículo 29, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Entonces Lot logra escapar de la ciudad. Era el único justo y no por sus obras, sino porque había creído en el Dios verdadero. Y cuando Lot escapa, Dios trae el juicio sobre esta ciudad. Dios sacó a los suyos antes del juicio. Y algo muy importante es que aunque aquí literalmente no dice y habla acerca del rapto o el arrebatamiento de la iglesia, lo tiene implícito. Si te das cuenta, tanto Noé y su familia como Lot y su familia escapan del juicio de Dios. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses dice que no hemos sido puestos para ira, para el juicio de Dios, sino para alcanzar salvación. Y algo que va a pasar es que Dios va a sacar a los suyos. Y una vez que saque a los suyos, traerá el juicio. El castigo merecido por no arrepentirse. Una pregunta es si estás listo para salir de este mundo, como Lot o como Noé. Que cuando Dios diga, vámonos y empiece, puedas escapar de estas cosas. Si has puesto tu confianza en Jesús y Jesús es tu Señor, entonces estás listo para salir de esto. Versículo 30. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, cuando Jesús venga a reinar y a juzgar. En la Biblia, que la maldad se multiplique anuncia que el juicio está cerca. Así también será cuando el Hijo del Hombre se manifieste. Así también será cuando la venida del Señor, la segunda venida, esté cerca. Versículo 31. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos. Y el que en el campo, asimismo, no vuelva atrás. Esto es una invitación a los que están listos para salir y escapar. No vuelvan atrás, ni vuelvan por las cosas de este mundo. ¿Te imaginas que Jesús quisiera rescatarte y sacarte de esto y tú decías que tienes cosas más importantes que hacer que escapar de esto? En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, imagina ve esta imagen. La Biblia es para que imagines y veas lo que describe. Estás en la azotea, tienes que escapar porque el diluvio está creciendo, el agua está creciendo. Y en vez de escapar decides
Decides que tienes que salvar unos bienes de tu casa cuando Dios está queriendo rescatarte. Eso es volver atrás. Pero a veces tenemos tanto amor por las cosas de este mundo que pareciera que no queremos escapar del juicio, que pareciera que amamos más este mundo y esta vida. Dice eso, y el que en el campo a sí mismo no vuelva atrás. O sea, sigue caminando. No regreses atrás. Suelta todo lo que te ata a este mundo. Deja todo. Y fíjate esta nota que pone en el versículo 32. Acordaos de la mujer de Lot. Si te sabes la historia, Dios rescata a esta familia y lo único que les dice es: escapen y no miren atrás. Y la mujer de Lot va escapando, va saliendo de la ciudad, pero decide voltear atrás cuando la ciudad está siendo consumida. Esto dice mucho. Dice que esta mujer tenía sus afectos en esa ciudad. Estaba tan cerca de escapar, pero su amor no estaba en Dios, sino en el mundo. Quiso salir, pero su corazón no quiso salir de ahí. Ni anhelaba esa vida. Se quedó a mitad del camino. Lo peor que te podría pasar es que estando tan cerca de escapar de estas cosas, decías voltear. Y es una nota ahí, eso, acuérdate de la mujer de Lot. ¿Qué le pasó? Y Dios les había dicho claramente: no volteen atrás. Entonces desafió a Dios y su palabra. Versículo 33: todo el que procure salvar su vida, o sea, aferrarse a su vida, a cumplir sus planes, sus sueños, a decir: no, 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 yo voy a vivir esta vida como yo quiera, y la abrazas y dices: es mía. Todo el que procure salvar su vida la perderá. La mujer de Lot volteó a ver su antigua vida y la deseó. Y si hubiera podido, la hubiera salvado. Hubiera salvado su vida antigua, hubiera salvado sus cosas. Todo el que procure salvar su vida la perderá. Y todo el que la pierda la salvará. Hoy pierde todo. Suelta el timón de tu vida. Es decir, no la aprietes, no digas: no, es que yo quiero esto y yo quiero esto y yo tengo mis planes y mis sueños y yo quiero seguir haciendo con mi vida lo que yo quiero. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos, ni nuestros planes sus planes. Que hoy puedas soltar el timón de tu vida y se lo puedas dar a Jesús. Y Él te llevará a puerto seguro. Y Él te salvará. No te aferres a nada en este mundo, suelta.
la única manera de perder tu vida. Como la mujer de Lot que estuvo a punto de escapar. Es que te aferres a ella. Que vivas para ti mismo. Que vivas para cumplir lo que tus deseos y tu corazón y tu mente, lo que este mundo dice que debes vivir. ¿Te das cuenta? Nos anima a vivir desapegados de las cosas de este mundo, de las cosas no solo materiales, sino lo que este mundo, este sistema de valores del mundo nos enseña. Pero eso es mucha libertad, porque puedes vivir libre de esto, de lo que nos han dicho que se debe hacer, de lo que nos han dicho que debemos vivir, porque tenemos una esperanza más grande que este mundo, y ese es el reino de los cielos, el reino de Dios. Nuestro corazón debería estar ahí. Versículo 34. Ese es un versículo que habla del rapto de la iglesia, de que es escapar del juicio. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, y la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Lo mismo que pasó con Noé y con Lot es que ellos escaparon del juicio. Es lo mismo que nos espera a los que hemos corrido a Jesús y hemos soltado nuestra vida y se la hemos entregado. Lo que nos espera es que antes de que estas cosas acontezcan y el juicio de Dios caiga y escapemos y seamos tomados y seamos llevados con Él. Separación. Unos serán tomados y otros serán dejados. Porque, y dices, qué mala onda, ¿cómo Dios va a dejar a gente que se pierda en el juicio? Pero es que Dios ha estado proclamando, como Noé y como Lot, arrepiéntanse, súbanse al arca, escapen, salgan. El problema es que la gente no ha querido escuchar el mensaje. Y el problema es que un día va a ser demasiado tarde. Y mi intención con esto es, si vienes por primera vez o no has recibido a Jesús en tu corazón, no es espantarte. Dios está abriendo así su mano para tener misericordia. Y Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces lo único que tienes que hacer hoy es arrepentirte, es dejar tu vida y subirte al barco. Dejar tu camino y subirte al barco. Y escapar de estas cosas. Versículo 37. Y respondiendo, sus discípulos le dijeron: ¿dónde, Señor? O sea, ¿dónde serán estas cosas? ¿Cómo vamos a saber esto? O sea, yo también tendría muchas preguntas después de que Jesús dijera esto. Y nos encantaría saber todo lo que va a pasar, con lujo de detalles, pero la Biblia nos dice todo. ¿Dónde, Señor? ¿O cuándo? ¿O cómo serán estas cosas? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Y hay muchísimas interpretaciones diferentes para este versículo. Algunos piensan que hablan del juicio y que esta palabra águilas quiere decir buitres. Entonces donde esté el juicio y haya muerte y destrucción, ahí habrá buitres.
otros piensan que es otra cosa, pero lo más claro que quiere decir este versículo es: ¿quieres saber dónde? ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres saber cuándo? Donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Es cuando las cosas pasen, serán evidentes. Cuando pases, sabrás que estás pasando. Habrá una evidencia de que están pasando las cosas que Jesús ha dicho que pasarán. Mi anhelo hoy es que puedas soltar tu vida y puedas entregarle tu vida a Jesús por completo. Y que si ya has hecho eso, entonces puedas vivir caminando con Él, esperando el día de su regreso, esperando ser tomados por Él. Y tu corazón esté gozoso, porque lo que te espera a ti es eso, el reino de Dios en tu vida, donde por fin tu alma será saciada, tu corazón será lleno, donde tu vida será restaurada y por fin tus ojos verán a quien te salvó. Oramos. Señor, y te damos gracias por tu palabra hoy. Y qué manera de cerrar con Lucas, hablando del juicio, de tu segunda venida, y que hoy hayas sacudido nuestros corazones y purificado nuestras intenciones para caminar contigo, Señor, para saber cuál es tu agenda y entonces cómo debemos vivir. Señor, ayúdanos a no aferrarnos a las cosas de este mundo, sino a las tuyas, y buscar tu reino y caminar en él, esperando el día en que nuestros ojos vean al Rey reinando sobre todas las cosas. Lo que nuestra alma tanto desea y tanto anhela. Y que si hay alguien aquí, Señor, que no te había considerado en su vida, hoy pueda correr a ti y escapar del juicio. Y que pueda ser hoy su Señor y su Rey. Ayúdanos a caminar así, Señor. Ayúdanos a vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.